Sobre el brote de ébola en África Occidental, la Organización Mundial de la Salud informó que el número de muertos ha alcanzado los 1.427, mientras que los infectados llegaron a 2.615. Y es que no hay cura. En realidad, en este momento no hay cura, no hay vacuna. ¿Quiénes se contagian? Se están contagiando los médicos y el personal de salud que no ha tomado las precauciones que hay que tomar con pacientes infecciosos. Tapabocas, gogles si es necesario, incluso trajes impermeables. Pero está cañón tener todas estas previsiones, ¿no? Lo que está pasando en Liberia, estaban arrojando los cadáveres a la calle porque no querían tener estas medidas de cuarentena. Pero ese es un foco de contaminación. Por supuesto, pues eso tiene y que de ver contagio con y todo, ¿no? Por cierto, en Liberia se decretó toque de queda para frenar la propagación del virus. En Nigeria se registraron enfrentamientos en un barrio pobre de Monrovia, luego que las fuerzas de seguridad aislaron el lugar en un intento por contener el virus. Déjeme preguntar, mami. Don't say. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, we have 10 more. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? How shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? yo digo que tiene razón. Esas son viejas, caramba. Pablo Curi, muchas gracias. Subsecretario de Salud, muchas gracias. Cuitláhuac Ruiz, director de Epidemiología, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El ébola, de eso hemos estado hablando y escuchando hablar en las últimas semanas con mucha insistencia. ¿Hay alarma, Pablo, internacional? Hay una alarma internacional. Hay una alerta, preocupación internacional. La Organización Mundial de la Salud, que es quien rige a todo este tema de las enfermedades, se reunió el grupo de expertos hace algunos días y sí consideran que es un evento que pudiera convertirse en un problema internacional importante. Y hay razones para ello, ¿no? Una de ellas es en dónde se está dando, cómo se está dando y la capacidad de control que tienen los países africanos en donde se está dando, que es lamentablemente bastante limitada, ¿no? Donde está, que es Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria. Nigeria no tiene tanto problema, es un país bastante más grande, pero los otros tres países, particularmente Liberia y Sierra Leona, de hecho acabamos de escuchar hace unos días, ¿no?, que en Liberia fueron a liberar a 17 enfermos. Y bueno, pues esto siempre conlleva un riesgo. Ahora, es una enfermedad muy interesante porque no se transmite tan fácil como la gente cree. Ah, no es tan contagiosa, digamos. No, para que se transmita de la... tienes que tener contacto estrecho con las secreciones de un enfermo. Es decir, si fluidos. Sí, fluidos. Le hace sangre, saliva, cualquier líquido, incluso sudor, pero muy cercano. No es una enfermedad que se transmite por aire como, por ejemplo, la influenza. Ok. Sí. Ahora, pues me da la impresión que es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Pues de los países por los que estamos hablando es la enfermedad de la pobreza. Pues sin duda, Adela, es una enfermedad que, como comentaba el doctor Curi, está sucediendo principalmente en 3 países cuya infraestructura sanitaria es, desgraciadamente para ellos, bastante frágil. Como decía el doctor,
La forma de transmisión del virus no es una forma sencilla, no es una forma fácil, no es una forma inmediata. Es decir, no simplemente pasas junto a un enfermo y te contagias, no sucede eso. De manera tal que esta característica de contagio del virus en un sistema de salud medianamente sólido te permitiría contenerlo geográficamente. No es lo que está pasando en estos 3 países y evidentemente nos habla de niveles de desarrollo, sin duda. Ahora, los fenómenos biológicos tampoco entienden mucho de eso, siempre hay que estar atentos. Pero claro que hay un factor que tiene que ver con el desarrollo. Ahora, hay alerta internacional, a eso viene mi pregunta. ¿Tenemos por qué preocuparnos? De hecho, hay un cerco ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Mira, yo creo que hay que ocuparnos mucho. Más que un cerco, lo que hay es una serie de recomendaciones para nuestros viajeros que vayan o vengan de allá, que tienen que ver con la posibilidad de estar expuestos a enfermos. En realidad, esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que es desde que te contagias hasta que se manifiesta, fíjate, de 2 hasta 21 días y no tiene síntomas. Entonces, hacer un cerco o filtros, pues puede llegar a alguien sintiéndose perfectamente bien y después de 3 semanas desarrollar la enfermedad. Aquí, ¿cómo hay que hacerle? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hicimos 2 avisos recientemente, el 1 de agosto, y después lo actualizamos cuando se supo lo de Nigeria, para que la gente que no tiene que ir de manera obligada a estos países, que pues no lo evite. vaya, claro, Ahora, claro. sí van, porque pues ahí, sobre todo con Nigeria, hay no mucho intercambio, pero sí hay viajes. Aún en un avión es muy poco probable, si fuera un enfermo, que se transmita. Y lo más probable es que un enfermo no viajara porque se ponen tan mal que no pueden viajar. Es decir, no tienen fuerza, no tienen nada. Hay forma de detectarlo, Adela, pero si Pero me no permites, hay síntomas, dices, Pablo, no hay en el periodo síntomas. de incubación No, en el hasta periodo después, de incubación ya no, hasta manifestado. después. Pero además es muy importante también la evidencia científica hoy nos dice que durante el periodo de incubación no hay forma de transmitirlo. Así es que la posibilidad de contagio en un transporte, sea aéreo, marítimo, etcétera, es verdaderamente baja si se toman las precauciones debidas con todos los procedimientos que se están haciendo, en este caso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que más allá que alertas, filtros o estados de emergencia, en realidad lo que, como decía el doctor, estamos afinando la vigilancia epidemiológica. Ahora, entiendo que es la peor crisis desde que se descubre el ébola, ¿no? Mira, el ébola se descubre, Adela, en 1976. Hay 2 brotes ese es en en el centro de África, en Sudán y en Ghana. Ahí empieza, de hecho, uno de los brotes se da en un río o muy cercano, en una aldea que está el río Ébola, y por eso se llama ébola. Y de hecho al principio se le llamaba fiebre hemorrágica de ébola, porque se pensaba que todos tenían hemorragias, hoy se sabe que no todos. Y sí, es el brote más importante en términos de número, no el más letal. Hubo uno en 1994, una letalidad, que es decir, cuántos se mueren de los enfermos, de 9 de cada 10, o sea, terrible. Hoy andamos, no es baja, es una letalidad preocupante, más de la mitad, 54.8%, y eso es lo que preocupa. Y es que no hay cura, ¿no? No hay cura. Se está probando un medicamento que se probó con los 2 americanos que trasladaron de allá a Estados Unidos. Es un protocolo que puede. Es un protocolo en investigación. Por ejemplo, al padre español que también le dieron y terminó falleciendo, le dieron este medicamento y terminó falleciendo. Entonces, en realidad, en este momento no hay cura, no hay vacuna. Y la mejor, digamos, las medidas básicas de higiene, lavado de manos. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes se contagian? Sí, ¿quiénes se contagian? Se están contagiando los médicos y el personal de salud que no ha tomado las precauciones que hay que tomar con pacientes infecciosos, que es tapabocas, gogles si es necesario, incluso trajes impermeables, estos que vemos en las películas. Y así. Y no te vas a contagiar, ¿no? Y eso porque estás muy expuesto. Pero es que me estoy imaginando las condiciones, ¿eh? Pues está cañón, ¿no? Poder tomar todas estas precauciones. Me estoy imaginando los voluntarios y la gente que ha ido a asistir a todos los pacientes. Pues está cañón tener todas estas previsiones, ¿no? Pero hay unas que no llegan a ese extremo que sí se pueden tomar. El lavado de manos, un cubrebocas, guantes. Y eso sí se puede hacer. ¿Quiénes más se han infectado? Pues los familiares que cuidan a los enfermos. Hemos estado revisando y una de las cosas que ocurren en estos países es que incluso cuando mueren las personas, en los entierros besan a los cadáveres, tienen contacto con los cadáveres, pues y tiene que ver con lo que tú decías, con el desarrollo cultural, desarrollo social. No demeritamos, pero fíjate, hay un dato interesante, te comentábamos, ¿no? El Producto Interno Bruto de estos países, por ejemplo, Guinea, $521 per cápita al año, Liberia, 454, Sierra Leona, 809,
Nigeria 3,000 y México tiene más de $10,000 por año. Eso te habla de las diferencias y de las condiciones sociales en donde se está presentando esto, que es lo que nos tiene preocupados a todo el mundo, y por eso hay que estar muy atentos. El riesgo es bajo, pero hay que estar muy atentos. Estábamos en que ¿qué es el ébola? Vamos, toma el nombre de ahí, pero ¿qué? El ébola es un virus de la familia Filoviridae, que tiene 5 subtipos ya publicados, digamos, ya definidos, de los cuales 4 de ellos está comprobado que causan enfermedad en el ser humano. Uno aún no se ha comprobado. Es muy importante, además, el antecedente. El ébola es una zoonosis, es decir, de origen es una enfermedad de los animales. Efectivamente. ¿Cuál es el reservorio natural del ébola? Es el murciélago de la fruta. Sí, El murciélago de la fruta es el único reservorio natural, es decir, el murciélago no enferma, solo traslada el virus. Se han encontrado enfermedad incluso en primates, en monos, y en algunos otros animales. En general, los mamíferos pueden enfermar de ébola, no lo trasladan, no son reservorios naturales. En este caso está el ser humano. Este es un huésped no natural, por lo tanto desarrolla la enfermedad. Como decía el doctor Curi, esta enfermedad se transmite a través de contacto directo con fluidos o secreciones, o de pacientes infectados o de cadáveres de personas que murieron por esta causa, y el periodo de incubación es entre 2 y 21 días. Por eso todos los avisos preventivos de viaje que hemos emitido e incluso los lineamientos para la vigilancia epidemiológica ponen como plazo específico 21 días a partir del momento en que la persona pudo haber estado en contacto, es decir, hay una asociación epidemiológica que nosotros le llamamos. Eso es el ébola y causa hoy la enfermedad por virus ébola. Esa es la denominación técnicamente correcta. Ya, ahora, una vez que ya se presenta, si hay síntomas que son fiebres. Mira, es una fiebre, es una enfermedad que empieza con fiebre súbita, muy alta, más de 39 grados. Después, lo que sigue son dolores musculares, malestar general muy importante, la gente se postra y en muchos casos se empieza a complicar, sobre todo con manifestaciones del hígado. Lo que más se altera en el laboratorio son las enzimas que produce el hígado y mucho daño hepático, daño renal, y eventualmente se llega a un problema de coagulación, por eso es que hay hemorragias. También hay manifestaciones cutáneas. Uno ve las fotografías de algunos casos, son verdaderamente espectaculares, con manifestaciones muy, muy serias, digamos, en la piel. Y, ¿como heridas? Pues se ven, hay de todo, hay vesículas, el problema es que luego esas también se infectan y entonces se complica el panorama. Las medidas, y lo único que se puede hacer es darles tratamiento sintomático, no hay ninguna otra, tenerlos bien hidratados para el dolor, para la fiebre, pero lamentablemente pues, lo que se está viendo es que hoy en este brote, que ya es un brote que lleva desde más o menos marzo, incluso empezó desde el año pasado. Y que dicen que todavía a partir de ahora puede durar 6 meses Médicos más. Sin Fronteras dice que 6 meses. Nosotros tenemos, digamos, la intervención que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, se le están invirtiendo solo por la Organización Mundial de la Salud o a través de la Organización Mundial de la Salud $100 millones para ello. Pero fíjate que algo que nos preocupa a todos es que no hay personal de campo suficiente para contenerlo. Y eso sí es un problema, porque esto se tiene que contener con gente que sepa tratar estos casos, que se sepa proteger y que no se contagie. Incluso se habla de que hay una diáspora allá de médicos nigerianos que de plano están no queriéndose meter a esto, siendo que Nigeria pues es el país de los 4 afectados donde hay menos casos y menos problema. Y bueno, pues lo que está pasando en Liberia, que comentábamos incluso hace una semana y media más o menos, se daba cuenta de que estaban arrojando los cadáveres a la calle porque no querían tener, digamos, estas medidas de cuarentena que se están Pero ese es un foco de contaminación. Por supuesto, pues eso tiene y que de ver contagio con y de todo, ¿no? Terrible. Ese es el problema, que estamos ante una enfermedad de por sí grave, pero además en un lugar donde las condiciones, o en lugares donde las condiciones no ayudan. Nos han preguntado mucho, ¿qué pasaría si llega a México? Sí, exacto, ¿qué pasa? Mira, si llegara a darse un caso en México, lo más probable, dadas las características de nuestro sistema, es que no se fuera a generar una cadena de transmisión muy grande, porque tenemos desde los hospitales donde aislar a estos pacientes, y hay varios, no es uno, hasta las capacidades técnicas y de personal para hacer lo que se llaman los cercos, que nos permitirían seguramente, si identificamos un posible caso,
tenerlo contenido y que no se dispersara. Y tenemos los equipos de protección personal. Estos que tú decías, tenemos en reserva más de 4,000 equipos de estos. Tenemos mascarillas N55 que son de alta filtración, gogles, guantes. Es decir, tenemos que no las se han condiciones. requerido, ¿no? No. Pues ¿Hemos tenido algún caso? No, absolutamente ninguno. No de ébola en este caso, pero alguna otra... Pues mira, hay que recordar, ¿no? Tenemos antecedentes de 2 o 3 que nos dan cuenta que sabemos responder. Se acordarán del SARS, me voy más para atrás. SARS, claro. SARS 2003 no llegó a México. No hubo ningún caso y había un protocolo establecido por si hubiese habido algún caso, no hubo. La influenza, pues se vio, ¿no? Lo que se utilizó y se dio a final de cuentas, se contuvo, se acabó como normalmente se acaban. Todavía es más fácil, por lo que comentábamos de la transmisión. Sí, el otro se contagia. El otro es por el aire. Y aquí el contacto directo. Y hay otra cosa que es importante. Si hay un enfermo, las ropas, el ropaje, las sábanas, las deben de destruir y luego no las destruyen, porque si ahí se puede quedar el virus algún tiempo, ¿no? Pero ese es el tipo de contacto que se da. Ya, ahora, hubo mucha controversia y mucha polémica y había mucho disgusto en Estados Unidos por el traslado de estos 2 voluntarios que se enfermaron y se los llevaron a Estados Unidos. Pues ya está más cerca de nosotros. Y yo creo que ahí empezó a crecer la preocupación en México porque, pues sin ánimo de escandalizar, pero sí hemos recibido muchas llamadas de gente que dice, ¿qué pasa con el ébola? ¿Puede llegar? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente, yo creo que desde la perspectiva epidemiológica la posibilidad de que el ébola ingrese a México es bastante baja. Nunca podemos descartarla, no podemos decir nunca. Repito, son fenómenos biológicos. Yéndonos al tema de los pacientes que fueron repatriados a Estados Unidos, bueno, es muy importante que la gente sepa que las condiciones de bioseguridad con que fueron trasladados... Sí, lo vimos, qué bárbaro. Y que son atendidos en el hospital en Emory, en Atlanta, hacen prácticamente imposible que haya una cadena de transmisión. Vienen con algo que se llama bioseguridad y biocustodia, que tiene que ver una con cómo contienes el agente patógeno y otra cómo proteges al personal, que prácticamente es imposible. Es decir, esos casos no son casos en Estados Unidos, son 2 pacientes que infectaron en África y que fueron traídos para ser tratados, que hasta el momento siguen con vida. Parece ser que... ¿Es una condena de muerte el ébola? No necesariamente. No, mira, lo que nosotros utilizamos como indicador en estos casos para saber es de los enfermos cuántos matan. Este brote lleva, de lo que se sabe, el 50%. No necesariamente van a morir. Es muy alta la letalidad. Pero claro que hay enfermedades cuya letalidad es prácticamente el 100%. La rabia es una enfermedad que si te da, se sabe en la literatura incluso de 2 o 3 casos que hasta se duda si de veras tuvieron rabia, pero son los únicos. Ese si te da, te mueres. Y otras que realmente no te matan. El ébola tiene una alta tasa de letalidad, pero no es una condena de muerte. Es decir, estos pacientes norteamericanos pueden tener un curso que los lleva a la curación. ¿En qué consiste? ¿De qué depende? Mira, hay varios elementos. Desde luego, la condición propia de la inmunología del individuo es lo que llamamos la variabilidad biológica individual. Ya. Eso es muy importante. Y desde luego es también la condición de cada individuo y de cómo esté su sistema inmune para responder, porque como aquí no tenemos un medicamento que disminuya la carga de virus, no tenemos una vacuna que evite que te genere anticuerpos. Es increíble, ¿no? Que no exista. Pues mira, yo creo que parte de esto es una enfermedad que tampoco es tan nueva, ya tiene pues, varias décadas, pero había estado circunscrita a una zona, además dentro de la propia África. Es la primera vez que hay un brote, a pesar de que son países, como ya dimos cuenta, que no tienen necesariamente, sobre todo los 3 primeros que comentamos, los niveles económicos, que son un indicador, ¿no? No es que sea lo único, pero es la primera vez que se da un brote en las capitales de los países. Habrían sido siempre casi en zonas aisladas, rurales, y quizá eso había impedido que hubiera el interés de algunos grupos de investigación o de financiadores de que se metieran a esto. Hoy, bueno, pues esta droga, bueno, que no es una droga, son anticuerpos monoclonales realmente, son 3 anticuerpos monoclonales. Tradúzcanos, ¿qué es? Bueno, son anticuerpos, pero no es un medicamento como tal, sino es un medicamento que lo que le ponen son anticuerpos dirigidos específicamente a buscar las proteínas de este tipo de virus y meten 3 variedades. Pero pues es una droga que hoy, y lo comentamos con algunos colegas de los Estados Unidos, suponiendo que dijeran ya no hay una
capacidad de producción masiva en este momento como para escala industrial. Hay algunos tratamientos, no son muchos. Igual la vacuna de la que se habla, se dice que estaría lista en 2015, pero pues todavía falta. Y quizá tiene que ver con lo que comentamos, ¿no? Es un tema de dónde ocurrió, dónde empezó y lo que ha ido dándose a través de la historia. Hoy, que se ve más cerca, probablemente se desarrolle más investigación para tener estas respuestas que hoy no tenemos. Pero me decías, Pablo, entonces, tiene que ver con el sistema inmunológico de cada quien. ¿Y qué más? Pues la manera de tratarlo, supongo. Por supuesto, la oportunidad y la contundencia de las medidas de soporte de vida, como ya se había comentado, es mantener el balance hídrico del paciente, mantener el flujo sanguíneo en buen nivel, la presión arterial. Es todo un asunto, digamos, de terapia intensiva. Sí, por supuesto, transfundiendo si es necesario y dando otro tipo de medicamentos de soporte, que por supuesto también dependen mucho de la infraestructura hospitalaria y de la capacidad de respuesta. Es que tiene un costo, ¿no? Es que es muy triste, pero otra vez volvemos al asunto de los dineros. Pues, así es, Miri, el problema que se visualiza más allá del brote, que es un asunto de salud, es que eso se puede volver, si no es que ya está transitando una crisis humanitaria. Un problema de impacto económico muy importante. Por sí son países que tienen problemas económicos, nadie va a querer ir para allá, eso va a tener impacto. Un tema también de alimentación, de llegada de alimentos, incluso ya están trabajando las agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con esto, porque se va a convertir, de hecho ya se está convirtiendo en una crisis de carácter humanitario. Es un asunto que inicia en salud. Bueno, inicia en las condiciones sociales, transita a salud y ahora regresa a empeorar las condiciones sociales. Entonces, esto es importante porque no podemos ver este tipo de fenómenos como algo que está por allá y que no nos importa. Exacto. O sea, está muy alejado y muy lejano. Al final, pues... O sea, el tema de riesgo real es bajo. ¿Ves cómo viaja la gente y va y viene? Digo, pues... Claro. Ahora, mira, el tránsito hacia estos países es bajo. Nosotros estamos trabajando estrechamente con el Instituto Nacional de Migración, con Relaciones Exteriores. No hay arriba de 70, 100 personas en estos 4 países mexicanos residentes y los viajeros que llegan son muy pocos. Incluso tenemos un sistema de vigilancia y ahorita Cuitláhuac podrá hacer alguna reflexión de una cosa que puede ser de interés para el público que acabamos de vivir hace unos días, que es interesante para que veas la sensibilidad que tiene el sistema de vigilancia, que son nuestros ojos. A ver. Sí, nuestro sistema de vigilancia, que es un sistema que ha existido desde hace muchos años y que ha sido ejemplo a nivel internacional en muchos otros temas, ya decía el doctor, influenza, anthrax, cólera, etcétera, etcétera, pues nos permite tener certezas de qué es lo que está sucediendo. Un poco lo que tú decías, hay intercambios, siempre hay gente que viene, que va. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los días muy recientes, la posibilidad de saber, voy a poner un ejemplo, 2 familias, más o menos 12 miembros en total de las 2 familias provenientes de Nigeria, que llegan a México hace escasos días, y el papá de una de las familias tenía tos. ¡Qué susto! Le cayó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica encima, pero con todo el respeto ¿Sin a sus que lo derechos reporte? humanos. No, bueno. No, claro, sin que lo reporte. O sea, ustedes le cayeron. Nosotros, en la colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Migración, con Relaciones Exteriores, sabemos que están llegando estos pasajeros. Los servicios de sanidad internacional en los aeropuertos, en este caso en el de Puerto Vallarta, de inmediato se abocan a hacer un interrogatorio, a aplicar las definiciones operacionales, que son muy, muy, muy exactas y que son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y se hace todo el seguimiento para saber qué está teniendo este paciente. Tuvo un problema de una infección respiratoria, hoy está completamente asintomático, pasando sus vacaciones en Nuevo Vallarta, sin ningún problema. Pero venía de Nigeria. Pero porque tenemos alertado el sistema en todos los aeropuertos que tienen vuelos internacionales. Otro ejemplo, yo recibo una llamada de un colaborador de nosotros y que está en el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades y me dice, oye, tenemos en un hospital privado de la Ciudad de México un paciente que trabajó 3 semanas en Liberia, trae fiebre así, no traía fiebre, trae estos y estos síntomas, le digo, malestar, etcétera, pero estuvo en Liberia. Y hacemos el interrogatorio y antes de tener la prueba de laboratorio decimos, esto no es ébola, porque no tenía las características de las definiciones, sin embargo lo detectamos, que tuvo paludismo. Y ya está en tratamiento. Pero como había estado 3 semanas en Liberia, aunque cuando se hace el interrogatorio, pues se ve que era una persona que nunca estuvo expuesta, nunca estuvo solo, nunca tuvo esta circunstancia. Y entonces ese es el asunto. Es decir,
Esto da cuenta al público que nos ve Que estamos de en que alerta. estamos perfectamente claros de lo que puede pasar. Siempre habrá la posibilidad, reitero, ¿no? Por ahí te viene alguien que no viene con papeles, etcétera. Sin embargo, por las características de la enfermedad, va a tener que terminar en alguna unidad de salud. Y ahí es donde la vamos a agarrar, Claro. donde si se diera esta eventualidad muy remota, pues lo captamos, lo circunscribimos con lo que llamamos un cerco epidemiológico y seguramente no se dispersaría, ¿no? Ahora, evidentemente en estos países pues no tienen todo este sistema del que nos están hablando aquí, que parece de película de ciencia ficción, pero que pues, se requiere para una cosa como esas, ¿no? Claro, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es un sistema que vigila por norma 166 padecimientos. O sea, ébola más otros 165. Ok. ¿Ok? Al cual cotidianamente le reportan 20,000 unidades médicas en todo el país, todos los días o todas las semanas. En realidad, tenemos reportes diarios, por ejemplo, si me permiten, de cólera, lo que llamamos red negativa. Todos los días de todos los estados nos hablan para decir que no hay casos. Eso es una red negativa, porque necesitamos tener la certeza en ciertos padecimientos. Más o menos, por dar una idea, tenemos al año en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporte de 20 millones de infecciones respiratorias agudas en el país. De ese tamaño es este sistema que tú dices que parece de ciencia ficción. No, es de mucha ciencia, de ciencia epidemiológica, y que ha sido el guardián de la salud de este país desde hace muchos años. Pablo, tú incluso dirigiste la epidemiología durante esto muchos empezó años. hace mucho tiempo, esto empieza a mediados de los años 80, desde mucho tiempo antes, pero digamos el parteaguas es a mediados de los años 80, con un replanteamiento, en los 90 se moderniza, y además pues hoy tenemos acceso a tecnología que antes no teníamos. Hoy realmente en un dispositivo portátil, un celular, puede uno enviar, y de hecho una de las cosas que hoy ya se utilizan para vigilancia epidemiológica es lo que está en las redes sociales, porque a veces te pueden dar indicativo de lo que está pasando. Entonces todo eso se monitorea todos los días del año. Me siento mal, tengo calentura. Todos los días del año se está monitoreando, todo el tiempo se está viendo esto, y te permite prender focos rojos. Y esos focos rojos te permiten identificar casos como estos dos que te acabamos de relatar, porque es el tema de hoy, pero de estos ejemplos hay para muchos otros padecimientos. Y eso, ¿qué ventaja estratégica te da en la capacidad de respuesta? Te enteras a tiempo, puedes intervenir y puedes evitar que una cosa seria se disperse. Se convierte, claro. Entonces ya no se vuelve en una emergencia, sino se vuelve en una atención programada. Tenemos ya protocolos establecidos en hospitales, en los 6 aeropuertos internacionales más grandes, tenemos hospitales que pueden ser de referencia. Tenemos en la Ciudad de México el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene un 8º piso que es para quemados, pero que puede transformarse en unas cuantas horas, y podríamos tener hasta 24 pacientes totalmente aislados en las mismas condiciones o similares a donde están siendo tratados los de Estados Unidos y los de España, ¿no? Entonces, eso está previsto, son protocolos que ahí están. Esto lo hemos trabajado mucho con la secretaria Juana en el sentido de garantizar que no vaya a haber ninguna cuestión que se nos esté yendo. Pues es que basta con uno. Con uno. Claro. ¿No? Exacto. Y sobre todo, pues hay experiencia previa de la. O sea, esto, si llegara, insisto, no es la primera vez que nos enfrentaremos a una amenaza de salud global. Ya comentamos de 2, pero bueno, pues siempre hemos estado atentos a lo que ocurre. Hay otra que no ha llegado, que es el famoso MERS coronavirus. Sí. ¿Ese qué? Ese MERS quiere decir Middle East Respiratory Syndrome, que quiere decir síndrome respiratorio del Medio Oriente, coronavirus. Esa es una enfermedad, el coronavirus es de la misma familia del que produjo el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, el síndrome respiratorio agudo grave, como le quieran decir. En 2003, 2004 fue esto. Es la misma familia de virus. Ese se ha dado fundamentalmente en los países del Medio Oriente, por eso se llama, pero ha habido en Francia, etcétera. Ya llegó a Estados Unidos algunos casos. Tenemos la influenza H5N1, que ya fue el primer caso importado a América en una canadiense hace unos cuantos meses. Todo eso. Ese es el H5N1, la famosa que le llamaban la gripa del pollo. Sí. Esa que ahí está y que puede cambiar. Es decir, todos los días este tipo de cosas que nosotros conocemos técnicamente como enfermedades emergentes y las reemergentes, que son las que ya las controlamos pero se te vuelven, ejemplo el dengue. Sí, yo quería preguntar del dengue, porque ahorita tenemos un problema de dengue, pues ¿no? Mira, en México. Dengue es endémico, decimos, es decir, está presente todo el tiempo y ese se transmite por un mosquito.
y ese mosquito pues, prácticamente está en todo el país. Lo conocemos como el mosquito del dengue, pero ¿qué mosquito? Es un mosquito, el nombre técnico es Aedes aegypti. Y hay otros hay otra variedad que son primos, que también hay en 7 estados, que se llama Aedes albopictus. Y aquí el tema, ¿sabes cuál es? Sí el dengue, pero el chikungunya. Lo transmite el mismo mosco. Ese no ha llegado, pero seguro va a llegar. Ese para que vea así, porque ya hay por todos lados en América. Es cuestión de tiempo. Chikungunya. Chikungunya, sí, ya lo hemos estado oyendo también. Ahora, ¿cuál es su grado de daño, de peligrosidad? El chikungunya es también un virus, también proviene de África, en donde se describió en los años 50 en una aldea maconde. Y el vocablo chikungunya es del dialecto quimaconde y quiere decir encorvado, el que camina encorvado. ¿Cuál es la característica del chikungunya? Causa una enfermedad muy similar al dengue, con fiebre, pero especialmente ataca las articulaciones. Es un problema de dolor importante en las articulaciones y su letalidad, al contrario de ébola, es sumamente baja, menos de 1%. Su letalidad es muy raro, pues, quien fallece. No es tan maligno, pues. No, pero el problema es incapacidad. O sea, mientras está enfermo, no puede trabajar. Ahora, ese ya lo tenemos en la puerta trasera. Mira, ya hay casos en prácticamente todas las islas del Caribe, ya confirmados. En Sudamérica, en Venezuela, toda la franja del norte de Brasil, donde está Surinam, la Guyana Francesa y Guyana, hay un brote enorme de varios miles de casos en la Guyana. Tenemos casos en El Salvador. Ya hay 2 casos en Florida, en la zona de condado de Dade, que es Miami. Pues ya lo tenemos en la puerta de entrada. Claro. Y además vamos y venimos a estos países con singular alegría y tenemos el mosco. Ese va a llegar. ¿En dónde está más el mosco? ¿En México? Prácticamente en todo el país, excepto el distrito, afortunadamente el distrito por la altura. Tlaxcala, por la altura. Y una zona de Aguascalientes, es donde no hay. No hay. En el resto del país existe el mosco. Ahora, ¿cómo se transmite y qué síntomas tiene? Yo estoy enfermo, llega un mosco y me pica, o sea, come de mí, y luego va y te pica, come de ti y te deja el virus. Entonces, te pasa el virus. O sea, si yo estoy enfermo por estar cerca o contacto con fluidos distinto al ébola, no me contagias. No te vas a contagiar. Es por el mosquito nada más. Tiene que haber un mosco. Entonces, ¿qué tenemos que combatir? El mosco. ¿Y cómo combatimos el mosco? Mira, esto si se queda es un criadero. Si lo dejamos aquí, bueno, aquí no porque no hay, pero lo dejas en algún lugar donde sea el mosco, lo dejas así y se vuelve un criadero. Una llanta con agua, donde haya agua que no se tire, puede generarse el mosco. Los floreros en los panteones son extraordinarios criaderos de moscos. Mira. Entonces hay que eliminar los criaderos. Aquí lo que hay que luchar es contra los criaderos. No andar persiguiendo moscos, sino andar cuidando que no se generen criaderos. Una tapita de refresco con agua estancada puede ser un criadero de moscos. Las botellas que tanto acostumbramos guardar en el traspatio en los pueblos. Ya me acabé el refresco igual. Son criaderos de moscos. Donde hay agua, y normalmente además no es agua sucia. No, agua limpia. Es agua limpia, entre comillas. Les gusta el agua limpia. Les gusta el agua, además de que está cerca de los domicilios. Es un mosquito que le gusta comer cerca de los domicilios. Y bueno, pues ese te digo, está en el traspatio, lo tenemos en la puerta de atrás, lo hemos dicho, va a llegar, no hay forma de evitar que llegue. No hay cómo evitarlo. No hay forma. Ni que te dé. Pues mira, que te dé... evitando eso, pero hay recomendaciones que también hemos hecho avisos de viajeros a estos países, que se pongan repelente, si se puede que usen manga larga y pantalón largo, porque además les gusta... Mosquito es bien inteligente, come en las extremidades y come en el cuello. Entonces, si te tapas bien y te pones repelente, pues tienes menos riesgo que te pique. O no exponerse. Por ejemplo, el mosquito sale mucho a comer cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Es cuando el mosco sale a comer. Sí. Los expertos entomólogos, esto es muy interesante de la salud pública. Pues en general no les gusta, ¿sabes qué? Hace mucho calor. Sí, claro. Sí, de verdad. Claro, sí, son las horas a las que salen los moscos. Así es. Y entonces, ¿y cuáles son los síntomas ahí? Fiebre, otra vez, inicio súbito de fiebre, y lo más importante en chikungunya, aparte del malestar general y dolor, es dolor articular. Dolor articular. Eso es lo que incluso más te hace caminar encorvado. Por eso es chikungunya. Ahora, se trata con medicamento, antiviral. Bueno, no hay un medicamento específico tampoco, igual que tampoco hay uno para el dengue,
Pero bueno, su evolución es benigna, entre comillas. Normalmente se resuelven. Hay algunos casos que son los que más nos preocupan, que se van a la cronicidad y pueden estar 3 meses sin poderse mover. Pero es los menos. Es los menos. Pero sí puede, eso es lo que más preocupa, ¿no? La discapacidad que puede generar. No es permanente, pero sí te puede generar una discapacidad, ausentismo laboral, etcétera, ciertamente prolongado. Normalmente se debe resolver en una semana, 10 días, cuando mucho. Por ejemplo, el periodo de incubación aquí es de 2 días hasta 6, 7 días. Diferencia del otro que es de 2 a 21. Y pues tampoco, ahí, como no transmites tú nunca transmites. Tiene que haber un mosco. Sí, un mosco de por medio. Es el vehículo, el vector se llama. El vector, por eso llaman enfermedades transmitidas por vector. Ya. Ahora, porque esta también se origina en África y el ébola también y muchas otras enfermedades. ¿Por qué ese continente? Y África y Asia son los caldos de cultivo, porque por cuestiones... No me diga que yo vengo de ahí. Me quieren detener. No por estar ahí, sino mira, hay cuestiones culturales. Te voy a dar unos ejemplos. Desde luego, en África sabemos que hay mucha convivencia con los animales silvestres y salvajes, por las propias condiciones, digamos, de sociales. Pero en Asia incluso es cultural, y me voy a la influenza. La influenza también viene de los animales. O de ahí brinco, ya se adaptó al ser humano y hay influenza humana. Pero normalmente es de las aves, ese fue su primer reservorio. ¿Qué pasa en Asia? Hay convivencia cotidiana, permanente, y prácticamente incluso en casa en muchos lugares, muchos países con aves. Entonces, eso hace que haya este brinco entre especies. Esto ha sido la historia de la humanidad, no es nuevo. Así es como un gran porcentaje de nuestras enfermedades que hoy son de los humanos vienen o han venido de los animales, son las famosas zoonosis, y es un porcentaje superior al 50% de nuestras enfermedades infecciosas. Es decir, la convivencia humano a otras especies hace que haya brincos entre especies y viceversa, ¿eh? Nosotros también hemos servido para contagiar otras especies. El caso de la influenza también es típico. Hay receptores en los puercos para la influenza humana. Y ahí es donde se vuelven los caldos de cultivo, porque también tiene receptores para la influenza de las aves. Entonces se vuelve un laboratorio natural. La biología es compleja. Y ahí es compleja la biología, pero pues eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que sí nos están preocupando en México y de las que tenemos que cuidarnos? Mira, yo creo que hay que dividir en dos. Viene el invierno. Viene el invierno, tenemos la temporada de influenza, por eso en cuanto empiece la vacunación, que se empieza normalmente a mediados de octubre, pues hay que vacunarse para que no nos pase lo que habitualmente nos pasa. Que sí sirve. Luego yo he oído a gente que dice, no, es que no sirve y a mí igual me dio y ya. Y hay algunos mitos, ¿no? Que me pongo la vacuna y me pongo re mal. Ah, eso sí es cierto. A mí sí me ha pasado. Fíjate que lo que pasa es que ya vienes enferma. Sí no, ya vienes enferma y porque no hay forma, son fracciones de virus, no te puedes enfermar. No es el virus, no hay forma que te enfermes. ¿Me entiendes? Pero que la vacuna no es un la vacuna cacho lo que de virus. Sí, pero no, pues tienes que tener el virus completo. Sí, claro, son cachos de virus. Entonces, lo que te da, la reacción más común es dolor. Sí ha ocurrido, a mucha gente le ocurre. Malestar. Puede haber febrícula, pero es bajísima. Okay. Cuando la gente se enferma es porque ya traía en periodo de incubación y a lo mejor ni es influenza. Porque la vacuna... ¿Y potencializa la vacuna? Es decir, hace que... No, tarda 15 días en generar inmunidad. Por eso hay que ponérsela antes de que empiece el invierno. Por eso empezamos en octubre. Porque tú te la pones y no crees que saliste y ya salí protegido. No. 15 días para que te responda. Ahora, ¿qué sucede? Hay una proporción de individuos en donde no tienen o tenemos la capacidad de responder al estímulo que te da una vacuna. Entonces siempre hay un grupo para todas las vacunas de gente que aunque se vacune no necesariamente queda protegido. Eso es para todos los biológicos, ¿no? Y bueno, pues se viene desde luego la influenza. Estamos muy pendientes del cólera. ¿Cólera qué? Pues en realidad tenemos, este año van 11 casos, todos en Hidalgo ya controlados y no hemos tenido casos secundarios. ¿Qué lo provocó? Bueno, el brote del año pasado fue comprobado que fue a través de agua. En el brote de este año estamos haciendo ya todos los estudios epidemiológicos, pero todo indica que fue por alimentos, en este caso. Ahora, ¿qué sucede? ¿En mal estado, descompuesto? No, contaminados. Finalmente contaminados con agua. Esta es una bacteria, aclaro, esta no es un virus. No es virus. Si quieres explicarlo. Es un vibrio, es el vibrio cólera, que este sí tiene que ver con los hábitos básicos de higiene, se transmite a través de agua o alimentos, literalmente contaminados con materia fecal de alguien que tenía cólera.
De manera tal que si la bacteria está circulando, sabemos que está circulando en el país, desde el brote del año pasado también en la zona de Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, que incluyó algunos casos en Veracruz, en San Luis Potosí. Pues la bacteria está ahí circulando y lo importante es continuar con las medidas de sanidad básica que han estado haciéndose, agua limpia, etcétera, etcétera, y con las medidas básicas de higiene, Adela. En este caso, en el brote del año pasado, pues todo sucedió alrededor de un río, del río Chinguiñoso, en esta zona, así se llama el río. Y en ese río, alrededor de ese río sucedía o sucede la vida, la cultura de toda esta población. Lo mismo en ese río se bañan, que lo mismo en ese río se lava la ropa de los enfermos, etcétera, etcétera. De manera tal, eso es un poco la manera de vivir de muy claro, buena parte de la población en México. Por supuesto, Entonces, son determinantes sociales. Por lo tanto, las intervenciones tienen que ser acordes también a esa cultura, tienen que ser acordes y siempre de la mano de las autoridades locales y municipales. Y respetando mucho, porque tampoco puedes llegar a imponer estilos de vida que no son los que tradicionalmente se tienen. Pero es sí que aunque puedes, los trates de imponer, no, pues no van a pegar y además luego no tienen infraestructura. Entonces hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un gran trabajo con la comunidad. Y esto es lo que normalmente se ha tratado de hacer para este tipo de padecimientos que están vinculados a niveles de desarrollo que no son los mejores. Tú me preguntabas cuál es el mayor problema ahorita, pues los que sí están vinculados a otros estilos de vida, que es la obesidad, la diabetes y el sobrepeso. Ese está vinculado con el otro extremo, los excesos y los malos hábitos y el sedentarismo, ¿no? O sea, mala comida y además que ya no nos movemos, o sea, bueno, nos movemos en los dedos pulgares, ¿no? Terrible. Entonces esos son los grandes problemas. Y esto nos habla de una patología que llamamos mixta, ¿no? Hay un mosaico que decimos epidemiológico, porque tenemos por un lado estos padecimientos del avance de la civilización y por otro lado los padecimientos que se pueden hablar del rezago, ¿no? Entonces es un abordaje integral. Sí hay como padecimientos, enfermedades de países pobres y enfermedades de países ricos, general, sí. ¿no? Mira, ahí hay que entender lo que Digo, el nuestro... Pues mira, nosotros tenemos un caso patrón mixto. Sí, es si tú ves, hay un gradiente, incluso a veces norte-sur para ciertos padecimientos, y tiene que ver con los estilos de vida, con los niveles de desarrollo. Aquí hay un gran mosaico, por eso se habla del mosaico, porque hay tal heterogeneidad en el desarrollo de nuestro país, en términos generales, que pueden coexistir enfermedades que en teoría son producto del avance con enfermedades que en teoría, y digo en teoría, porque son muchos factores. Es muy interesante y además muy complejo entender la génesis de las enfermedades y entender sobre todo que si bien salud es el responsable de la atención y demás, hay una serie de circunstancias, incluso la OMS encomendó hace escasos 5 o 6 años un estudio sobre lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y hay un reporte hermosísimo donde habla de todo esto, la pobreza, la desigualdad, como factores que condicionan la forma de enfermar y morir de las sociedades en general. Y obviamente pues tienen que ver con desarrollo que va más allá, solamente tener un muy buen sistema de salud, que yo creo que en México tenemos un sistema con sus defectos, pero bastante sano en muchos aspectos, con cosas que hay que mejorar siempre. ¿Qué anotaste, Cuitlao? Estoy anotando 2 cosas que no quiero que se me olviden. Uno, de lo que está mencionando el doctor Curi. En salud pública, Adela, la mejor noticia es cuando no hay noticias. Y también a mí a veces eso me parece injusto. Porque yo podría poner, solamente se me vino a la mente ahorita de lo que comentaba el doctor, las enfermedades prevenibles por vacunación, por ejemplo. Tenemos bajo control epidemiológico o eliminadas de México y de casi todo el territorio de América varias enfermedades. El sarampión, por ejemplo, la poliomielitis, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita, que se ha hecho a lo largo de muchos años a través de políticas públicas muy específicas de promoción de la salud y prevención, de manera tal que hoy la vacunación es una política pública verdaderamente reconocida en nuestro país y que nos ha llevado a no tener noticias. El auditorio no me dejará mentir desde hace cuánto tiempo que no vemos personas jóvenes con secuelas de poliomielitis. Mientras que, desgraciadamente, en zonas de África o Asia, en algunas zonas de Asia, la poliomielitis ha sido sujeta también de alertas epidemiológicas.
O no nos vayamos tan lejos, el sarampión es un severo problema en España y en Inglaterra. Incluso en Estados Unidos hay brotes de sarampión y aquí no tenemos aquí no tenemos, de hecho no tenemos casos autóctonos de sarampión. Los últimos casos que hemos encontrado en los últimos 2 años son casos importados. Ya. Y entonces eso, doctor, me parece que es muy importante, que de lo que no se habla son los éxitos de la salud pública. También me queda claro que no se trata de estarlos promocionando todo el tiempo, pero sí es importante que la gente sepa que hay todo un trabajo detrás, hay todo un trabajo cotidiano, hay miles de compañeras enfermeras y promotores de la salud que visitan casa a casa a completar esquemas de vacunación, de médicos epidemiólogos, que como los ejemplos que estábamos diciendo. Y el segundo punto que anoté, Adela, doctor. Deja yo anotar el que no se me puede olvidar. Si me permiten regresar al ébola, pero más que al ébola, al tema que el doctor Curi puso sobre la mesa, que le llamamos vigilancia basada en eventos. Tenemos una unidad de inteligencia epidemiológica y emergencias sanitarias que está 24 horas al día, 7, todo el tiempo, con médicos que se están formando para ser epidemiólogos, revisando no solo bases de datos, no solo reportes de epidemiólogos, sino revisando incluso programas tan importantes como el tuyo, para ver qué se dice al respecto. Recordarás, y seguramente estás enterada, que hace, doctor, 10 días, más o menos, salió una nota en un periódico del norte del país. Que había el primer caso de ébola. Primer caso de ébola en México, en un estudiante... de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya estaba en la Ciudad de México. Que ya había médicos de Atlanta en México. Tratándolo. Bueno, pues nos enteramos porque se revisan los portales. Inmediatamente averiguamos, un periódico serio de un estado del norte, pero vamos a la fuente original. Y cuando vas a lo que declara esta fuente original, con toda claridad dice, todo lo que dice esta página no es real. Esto es producto de un trabajo de posgrado de una universidad de estudiantes en Canadá. No. Pues sí, y ¿sabes qué es lo peor? Ya lo habían tomado algunos medios y ya estaban diciendo primer caso. Ya hay ébola. Claro, exactamente. Claro, entonces también el trabajo también es es cómo ahí donde hacemos surge toda la esta evidencia preocupación científica para desmentir lo que no es cierto, ¿no? El doctor, la noticia anterior de este portal era estaba confirmado que el Super Bowl se iba a realizar en el DF. O sea, digo, para que veas el portal. Ya con esa ya no. Entonces, nosotros monitoreamos todo, las 24 horas del día. México es parte, y eso es una cuestión que hay que señalar, de un grupo que se llama Grupo Global de Seguridad en Salud, donde solo están los países del G7, que le recuerdo al público que es Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Japón, y México, desde el 2001, cuando fueron los ataques estos bioterroristas. Y eso nos permite estar en red con ellos y muchas veces tenemos acceso a la información incluso antes de que se publique. Claro. Entonces sabemos cómo están las cosas, ha sido un asunto estratégico para el país desde la perspectiva de vigilancia y nos ha permitido anticiparnos y saber realmente cómo está la magnitud del problema. Por ejemplo, esto que te comentaba, la preocupación que hay hoy del ébola es que no haya personal de salud que atienda los casos de ébola en campo. Ese es el problema. Ese es el problema actual. Sí. Y justo lo que se está trabajando en estos países y particularmente la OMS es organizar equipos de gente que pudiera asistir, si fuese necesario, apoyar a estos países, porque ese sí es la preocupación, ¿no? En realidad, como hemos dado cuenta... ¿Quién está enviando? Nadie está enviando. Pues hay algún... No, en realidad no es la gente local. Son voluntarios, ¿no? Son voluntarios y es la gente local. Pero la gente local si es capacitada, si es entrenada y si tiene los equipos que sí existen, que hay que llevarlos, equipos de protección, seguramente se podrá contener el brote. Ahora, ¿cuánto tiempo? Se habla de 6 meses, etcétera. Al menos del último caso tendrían que pasar lo que son 2 periodos de incubación, o sea, al menos 42 días para que dijéramos ya se acabó, está controlado. Entonces, tendríamos, si llegara a ser el caso, la capacidad de secuenciar el virus y saber si es o no es seguro. Y en su caso, pues se envía una alerta, ahora sí que por Adela, ¿no? Por adelantado. Por Adela, efectivamente. Pero no es el caso. No es el caso. Pues yo les agradezco mucho. Yo nada más había notado aquí porque tú decías, Cuitláhuac, de lo que se ha hecho en términos de salud y las vacunas, etcétera. Pero yo también que he tenido oportunidad de estar con muchas mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Digo, la salud es un derecho, pero pues no, parece que no llegue ese derecho a todas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es un problema con el que nos enfrentamos también en este país y que tiene que ver con la pobreza. Así es.
Y yo creo que es un tema muy importante de la que tú tocas. O sea, el hecho de que tengamos un sistema fuerte no quiere decir que esté donde todos quisiéramos que llegara. O sea, y sí hay que trabajar en ello, y yo creo que la política pública en materia de salud pues va encaminada a eso, pero son cosas que toman tiempo, que hay que ir cambiando hábitos, costumbres, relaciones sociales, y en eso la verdad es que ahí sí te puedo decir que la propia secretaria, la doctora Juana, ha estado pues ella como mujer, imagínate el interés que tiene por todos los temas, pero por estos vinculados con la mujer de manera muy particular. Y bueno, pues hay mucho trabajo todavía por hacer. Que tiene que ver también con la pobreza y con los usos y costumbres. Con los usos y costumbres, las relaciones sociales, fuerte educación. Sí, claro. Así es. Muy bien. Sí. Pues no muy bien, pero muchas gracias. Qué bueno. Entonces no hay ningún brote, no de ébola, pero tampoco de ninguna otra. Pues ahorita, excepto esto de Hidalgo, que no, eso ya incluso te digo, ya está superado. Lo de Hidalgo ya pasó, ya pasó los 2 periodos de incubación, ya está el alta epidemiológica, esa es una cosa superada. Histórica, ¿Pueden digamos. aparecer más casos? Por supuesto. Ya te expliqué cómo vigilamos cotidianamente la existencia de casos, pero no es un problema que preocupe. Es un tema que nos ocupa cotidianamente. Bueno, y estar atentos al invierno, ¿no? Hay que estar atentos al invierno. Y una recomendación que le doy a la gente, que es una medida que a todos se nos olvida, básica. Lávense las manos. Es que sí, el lavado de manos te evita enfermedades respiratorias, porque no, sí es cierto que se transmiten por el aire, pero yo te saludo, ya te dejé el virus y te tocas la cara y te contagias. El lavado de manos te evita enfermedades diarreicas. Comes los alimentos, tomas algo y te llevas Es una medida higiénica básica, elemental. Pues sí, y ahora ya con tanta cosa que hay, el alcohol gel, ya si no hay agua, porque lo dicen, es que ¿cómo mandas a donde no hay agua? Pues ya hay de todo, el alcohol bueno, el gel que tenemos, que no se nos olvide el lavado de manos. Esa es una medida importante. Si me permite, me quedé el comercial, pero que no se le olvide a la gente hacer un poco de actividad física. Y no estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Es caminar al menos 30 minutos al día. Caminar, no tienen que hacer más. Si pueden hacer más, cuidar lo que se come, muy importante, medirse en lo que se come. Y una más, si manejan, que usen el cinturón de seguridad. Sí. Ese es uno de las cuestiones que más vidas salva. Y por supuesto no mezclar alcohol con el volante. Nunca. Yo soy una que no les gusta, pero la tengo que decir, que eviten fumar. Sí, Esos son las grandes, estas que te acabo de decir. Si hiciéramos ejercicio y comiéramos bien, usáramos el cinturón de seguridad y no fumáramos, créeme que en términos generales la probabilidad de enfermarte y morir sería mucho más baja que la que es ahora en cualquier lugar. ¿Sí? Sí, sin duda. Y está demostrado. ¿Qué países lo han logrado? Pues muy pocos, pero sí hay experiencias, está documentado, donde hay por estas medidas disminución en las tasas de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en España. Hagámoslo, Hay que hacerlo. Incremento en la esperanza de vida. Incremento en la esperanza de vida. Ahora, México, ¿cómo andamos? Andamos en 76, 77, que es buena. El país que más esperanza de vida tiene es Japón, con 82. Pero déjame darte un dato, estos 4 países. Pero Liberia, por ejemplo. Liberia tiene esperanza de vida de 60 años, pero Sierra Leona tiene 45 años de esperanza de vida. Guinea tiene menos de 60 años. Y Nigeria, que nos sorprendió, yo pensé que tenía más, la verdad, 54 años de esperanza de vida. Muy poco. Pues tiene que ver con lo que decíamos. Sí. Determinantes sociales. Ahora que dices Japón, es que es otra cultura, es otra cosa, es otra vida. Muchos siglos de cultura. Pero bueno, sí, la verdad. Podemos llegar. Pero ¿por qué no pensar en eso? Estamos años atrás. ¿Por qué no pensar en estas medidas? Bueno, ya si no quieren hacer los otros, al menos la lavada de manos. A ver, lavada de manos. Lavarse las manos. Cinturón de seguridad. Comer bien, sin exceso. Moverse, activarse. Donde sea, hombre. Sí, donde sea. Mira, que si van al centro comercial, que no dejen el coche en la entrada, hombre. Que la dejen del otro lado del camino. Que usen la escalera. Que usen la escalera. No hay que hacer, insisto, no queremos deportistas de alto rendimiento. Bueno, ojalá hubiera, ¿no? Sí queremos. Moverse un poco, moverse un poco. Y no fumar. No fumar es terrible, y no solo es el que fuma, al que le fuman también. Bueno, bye. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Adela. Gustavo, y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias a gracias usted por su atención y compañía, y hasta la próxima.